Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. Yo me voy a enfocar mucho en el sistema de la ONU y quizás al final pasamos un poquito al sistema interamericano, pero en el sistema de la ONU hay una variedad de mecanismos, de relatores, de comités. Parece un tanto complicado, pero no lo es. Tenemos dos tipos de mecanismos. Por un lado, los que vienen del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de los tratados. Empiezo por acá porque esta parte es muy sencilla. Los órganos de los tratados, cada uno de los pactos que Ecuador ha ratificado en el sistema universal, hemos ratificado todos, son 9, 10, 9. Cada uno tiene un organismo o un mecanismo que se encarga de vigilar que ese pacto que hemos ratificado se cumpla o se implemente o que monitoree el cumplimiento de ese instrumento a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, tenemos el Pacto de Derechos Económicos Sociales, hay un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está la Convención de Derechos del Niño, hay un comité. Entonces, cada uno de los pactos, convenciones, tiene un mecanismo que se llama los comités. Entonces, el que más nos compete ahora es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que monitorea la aplicación del pacto. Ecuador manda informes a este comité ahora tiene competencia también para recibir denuncias individuales a través del protocolo y emite también las llamadas observaciones generales. Entonces, ¿qué nos interesa de este comité? Uno, las observaciones generales. Nos interesa también, este comité produce también informes de país, frente a los informes que manda un país cada 4 años sobre cómo está implementando el pacto a nivel nacional. En respuesta, el comité emite lo que se llaman observaciones finales. Entonces, necesitamos informes que tienen observaciones finales. Básicamente estos dos, ¿no? Todavía no, pero en el futuro habrá casos individuales decididos por el comité. Todavía no hay ningún caso decidido porque el protocolo facultativo recién entró en vigor el año pasado, pero es dable que en los próximos años se genere jurisprudencia en relación con los países que ratificaron el protocolo facultativo, y esto incluye Ecuador. Por ahora con el comité entonces nos quedamos con estas dos. Las observaciones generales es súper importante que ustedes las conozcan y las tengan presentes y las utilicen sobre todo porque cada uno de los derechos que está en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, está desarrollado en las observaciones generales. Porque si ustedes cogen, por ejemplo, el pacto y tenemos, no sé, todas las personas tienen el derecho a la salud, por ahí hace un desarrollo de 1 o 2 párrafos, pero eso no es suficiente y no nos queda claro qué implica o qué obligaciones genera esta obligación para el país. El momento que ustedes leen ese artículo a la luz de la observación general sobre el derecho a la salud, hay ahí sí ya un desarrollo mucho más amplio y en cierta medida de lo que explicaba Cristian esta mañana, cuáles son las obligaciones inmediatas del Estado con relación a la salud. ¿Qué implica la obligación de respetar, de proteger, de garantizar? Es decir, aquí sí ustedes ya encuentran un desarrollo mucho más amplio del contenido y alcance de cada derecho. Entonces, por eso es súper importante que si les llega un caso de vivienda, no vayamos solo al PIDES, porque ahí tengo 2 párrafos que más o menos me da una pista, pero no me alcanza. Lo leo siempre a la luz de la observación general, que es, por así decir, la interpretación autorizada de ese artículo. ¿Qué implica y qué obligaciones genera para el Estado? Tenemos comentarios para todas, ¿no? Para todas las observaciones, para todos los derechos en DESC. Falta alguno todavía. Falta protección de la familia, de la maternidad y de la niñez, que todavía no está desarrollado. El comité de los derechos laborales solo hay una sobre el derecho al trabajo, pero todavía no hay sobre derechos individuales y colectivos en el trabajo, así que todavía faltan algunas. Pero la mayoría... La mayoría están cubiertas. Falta un derecho cultural, que es el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones. Pero digamos, el 80%, el 90% de los derechos incluidos en el pacto ya tienen 1 o 2, en algunos casos hay 2 observaciones. Por ejemplo, en vivienda hay una sobre el derecho a la vivienda y otra sobre los desalojos forzosos. En educación hay una sobre el derecho a la educación en general y
una en particular sobre la obligación de los estados que no hayan garantizado educación primaria gratuita y obligatoria de adoptar planes en un periodo de 2 años desde adoptado el pacto. Así que en algunos casos hay más de una observación general. Sí, entonces por eso el rato nuevamente vean el derecho a la vivienda en el PIDESC, enseguida la observación general que nos va a decir que el derecho a la vivienda tiene tales y tales componentes, entonces va a ser mucho más comprensivo lo que encontremos aquí en las observaciones generales. Los comités también producen, como les decía, los informes finales y les tengo también en las copias de los materiales que se les va a entregar, son las observaciones finales para Ecuador. Ahí sí ya no es un informe genérico ni que aplica a otros países, sino sobre la base de la información que el informe que el Estado mandó al comité informándole cómo está la implementación del pacto a nivel nacional. El comité reacciona informándose de otras fuentes también como sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y de otras agencias de la ONU, emite una serie de recomendaciones que lo que hacen principalmente es darle pistas al Estado de cómo mejorar la implementación del pacto a nivel nacional o dónde el comité ve los temas de preocupación para la implementación del pacto. Entonces ese ya es un documento que va a ser también bastante útil para nosotros porque nos pone ahí cuáles son los temas y normalmente siempre desde una lectura de derechos también en qué grupos hay los principales problemas. Entonces esta publicación que hicimos con ustedes ya hace algunos años trata de ordenar toda esta cantidad de información, porque como les digo, solo hasta ahorita tenemos ya el pacto, tenemos la Constitución, tenemos las observaciones generales, tenemos las observaciones finales. Lo que se trató aquí, y todo está en la página web, lo que se trató aquí es de organizar y poner por cada derecho. Entonces si ustedes van al derecho a la educación van a encontrar lo que dice la Constitución, lo que dice el PIDESC, hay algo en observaciones generales también y las principales recomendaciones no solo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino de los otros 8 comités sobre un derecho específico. Entonces ahí un poco aquí se ahorran el trabajo de entrar a buscar uno por uno en la página web. Y adicionalmente les comento así en paréntesis que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y ojalá en unos 3 o 4 meses ustedes ya puedan entrar a la página web del Ministerio, poner, por ejemplo, salud y que se les despliegue todas las recomendaciones, todos los estándares que vienen tanto del sistema universal como del interamericano. Entonces ahí ya va a estar mucho más simplificada y accesible esta información. Claro. ¿Por qué el Ministerio de Justicia? Porque había una discusión. Es cierto, el Ministerio de Justicia es un asunto político. Este gobierno puede tener el Ministerio de Justicia, pero viene otro gobierno y ya no necesita el Ministerio de Justicia. ¿Por qué no enviarnos a una institución que tenga respaldo constitucional en este caso de la Defensoría? Claro. A ver, 2 cosas ahí. La primera es que el Ministerio de Justicia, claro, por ahora, por decreto ejecutivo, tiene la competencia para dar seguimiento a todas las obligaciones internacionales. En coordinación con Relaciones Exteriores, por decreto ejecutivo, estas 2 instituciones son las que tienen que dar seguimiento a la implementación de todas estas recomendaciones que llegan. Entonces ellos son quienes reciben, quienes deberían distribuir, quienes deberían dentro del Estado dar seguimiento con educación, con el Ministerio de Vivienda para que estas recomendaciones se implementen. Pero por otra parte, el rol, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo también es, de acuerdo a los principios de París y a los mandatos de la propia Defensoría, tiene un rol bastante importante y relevante en dar seguimiento también a estas recomendaciones y en tener una interacción importante con el sistema universal. Es decir, si Ecuador está siendo examinado ante este comité, la voz de la Defensoría en este proceso es muy importante con la información que puedan enviar y luego en dar seguimiento a estas observaciones. Entonces, otra forma es que ustedes también utilicen, conozcan dónde encontrar esta información, la utilicen, la citen, la usen en su trabajo de lobbying con las autoridades, en la defensa, argumentación de los casos. Entonces es importante como que ustedes al menos tengan todas estas fuentes súper claras y que sepan cuál es la utilidad. Pero, o sea, su pregunta, las 2 instituciones tienen diferente competencia para dar seguimiento a las recomendaciones. Justicia la tiene y ahora sí está en su matriz de competencias. Patricio. Para abonar el planteado de la pregunta anterior. Diría que las obligaciones internacionales de un Estado las tiene que responder el Estado con órganos que ejecutan las recomendaciones, que ponen seguramente reformas normativas, gestión
cuestiones administrativas, recursos económicos o cualquier medida que tome. Ese seguimiento de recomendaciones sin duda tiene que venir desde el Ejecutivo y a partir de otros órganos del Estado que tengan que dar la respuesta, que es legislativo, las asamblleas. Es la respuesta efectiva a las recomendaciones que se tienen que dar. Esa es una razón fuerte para que nos den la auditoría. La auditoría no es la que tiene que dar las políticas, ni definir los recursos, ni establecer los programas para que se utilice una recomendación de un órgano de Estado. Sí tenemos el rol de estar observantes de que se cumplan las recomendaciones del sistema internacional como parte de, digamos, incluso como primos hermanos, como alguna vez dijeron, del sistema internacional. Observar y decir, esta recomendación está aquí, sería bueno que promueva, nosotros como auditoría, políticas, programas, recursos, legislación o lo que corresponda. Con el Ejecutivo, la Asamblea, el órgano que tenga que dar la respuesta. Pero es como observante de que den. Correcto. Entonces, por eso, y ahí también nosotros hay que ser muy cuidadosos, no podemos asumir una responsabilidad que por razones, digamos, de competencia la tienen nuestros órganos. Y quizás hay otra cuestión que estamos viviendo hoy mismo, por ejemplo, cuando el Comité de Derechos Humanos está haciendo seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del 2010 que le dio al Estado ecuatoriano el Comité sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La Defensoría está haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de cómo esas recomendaciones han caminado y sugiriendo algunas preguntas al Comité para que le diga al Estado ecuatoriano, mire, me parece que esta pregunta sería buena que usted responda. El ánimo es que las recomendaciones se cumplan, el ánimo es luego que se cumplan observaciones generales, que se cumpla el pacto, los tratados internacionales de mejor manera por nuestras obligaciones internacionales. Creo que es como para contribuir, tanto con el cumplimiento de los tratados como para que el Estado nuestro sea cada vez más responsable de cada sus obligaciones internacionales. Entonces, hay roles distintos, siempre constructivos. Y complementarios. Siempre constructivos, porque lo que pretendemos como órgano de Estado es que este Estado sea cada vez más democrático, cada vez más con la centralidad de los derechos humanos, en el caso nuestro de la naturaleza. Ese es el rol nuestro. Yo por eso siempre hemos dicho que es diferente ser militante de un organismo de derechos humanos de la sociedad civil a estar trabajando en la auditoría, porque somos órganos de Estado. ¿Sí? Tenemos un rol distinto, un rol de contribuir a la construcción, que también la hacen las organizaciones, pero que tiene mayor libertad para poder hacer gestión, presión de otro tipo. Hay roles distintos que de a poco se irán aclarando, pero siempre constructivos. Sí. Y en el caso de la sociedad civil, ahora que lo mencionas igual, también nosotros tenemos un trabajo de promoción, de decirles, miren, estas recomendaciones acaban de salir, hagan suyo este instrumento y también hagan un trabajo de abogacía con el Estado para que se implementen. Entonces ahí con diferentes roles complementarios, pero con el objetivo de que se implemente. Entonces vamos así recapitulando. Les decía, órganos de los tratados, 9 comités, de los 9 el que nos interesa ahora pero eso sin perjuicio de que muchos otros comités han emitido también recomendaciones sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y van a ver ustedes ahí hoy tarde en el ejercicio, el Comité de Derechos del Niño, el de la Mujer, el de Trabajadores Migrantes, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la página web de la oficina nuestra, del Alto Comisionado. Esta es la página principal. Si ustedes se van a órganos de derechos humanos, tenemos aquí justo todos los comités que les digo, el de derechos humanos, el de derechos económicos, sociales y culturales, discriminación racial, mujer, tortura, niño, trabajadores migratorios, discapacidad y desapariciones. Si ustedes van al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alguna información está en inglés, por eso es que no estábamos muy animados a... Por ejemplo, ahorita se abre en inglés, pero el rato que van a los documentos sí van a encontrar en español. Aquí están las observaciones generales. General Comments en inglés, observaciones generales. Aquí está la lista. Y aquí está toda la lista, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una de las últimas observaciones generales, el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Entonces aquí nos hace el desarrollo de qué son los derechos culturales, qué implican, hay un comentario general sobre la no discriminación en derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la seguridad social, derecho al agua, salud, casi todos están ya bastante desarrollados. Eso básicamente en órganos de los tratados. Ahora la ONU también, dentro del sistema de la ONU también hay otros mecanismos. Dos más
directamente que vienen del Consejo de Derechos Humanos. El examen periódico universal, ¿cuántos conocen sobre este mecanismo? Ya. El examen periódico universal nació cuando se cambió la Comisión de Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos en el 2006. En el 2006 nació también este mecanismo. Se llama examen periódico universal y a través de este mecanismo todos los estados, por el simple hecho de ser miembros de las Naciones Unidas, tienen que pasar cada 4 años por esta revisión. Entonces es un examen entre pares, están los estados ahí y un estado cada 4 años presenta un informe y dice cómo están implementando o cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos en el país. Esto nació un poco para romper el tema de que solo si es que yo he ratificado un pacto, mando un informe, si no, no mando. Entonces con eso había muchos estados que no habían firmado ningún solo o algunos pactos y no mandaban informes y nadie examinaba su situación. A través del examen periódico universal, como les digo, los 193 estados miembros de la ONU pasan por este examen. De aquí, nuevamente, vamos a tener un documento que va a ser útil para nuestro trabajo, que son recomendaciones. Aquí obtenemos también una batería de recomendaciones, pero que vienen dadas por los propios países. Entonces, Ecuador ha pasado 2 veces por el examen periódico universal, en el 2007 y en el 2011 o 12, no me acuerdo. 2012. Entonces ahí también en este libro están también las recomendaciones del examen periódico universal, nuevamente agrupadas por derechos. Y van a ver que están identificados los países que hicieron las observaciones entre paréntesis. Sí. Bueno, y en general ustedes van a ver en la revisión del 2012 para Ecuador el balance fue, en la primera revisión que pasó a Ecuador, creo que hubo una sola recomendación sobre un derecho económico, social y cultural. Recibimos 10 recomendaciones y solo una era sobre trabajo infantil. El resto todas eran sobre derechos civiles y políticos. Ahora en el segundo examen recibimos 100 y pico de recomendaciones, de las cuales la mayoría eran felicitaciones por el avance en derechos económicos, sociales y culturales y porque se continúa el mismo trabajo, y los aspectos de preocupación estaban en civiles y políticos. Solo como dato. Finalmente, el último mecanismo del que les quería hablar son los relatores especiales. Bueno, se llaman procedimientos especiales y pueden ser relatores o grupos de trabajo. Estos relatores o grupos de trabajo son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos sobre alguna temática. ¿Te entraste, Pau? Sí. Sobre alguna temática. Ahora tenemos casi 30 relatores especiales o grupos de trabajo. Aquí están, procedimientos especiales. Entonces también es importante que sepan de estos mecanismos porque sobre derechos económicos, sociales y culturales hay bastantes relatores. Uno de los últimos, el último relator que visitó Ecuador fue el relator sobre el derecho a la educación y él también emite un informe y ese informe también tiene recomendaciones. Entonces ya tenemos recomendaciones de acá y recomendaciones también de los relatores. Ahí está la lista de relatores. Esta es la lista de relatores temáticos que existen ahora. Hay una relatora sobre el derecho a la vivienda que sí nos visitó, no para una visita oficial, pero por un tema de seguridad de la tenencia que estaba investigando. Hay un grupo de trabajo sobre afrodescendientes que visitó Ecuador y hay un informe específico sobre Ecuador. Detención arbitraria, bueno, déjame buscar los... culturales es uno de los últimos. Hay un relator sobre un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable. Bájale, Pau. Hay un relator sobre gestión y eliminación de sustancias y desechos peligrosos, trata de personas, un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Bueno, hay sobre salud, sobre vivienda, sobre agua. Entonces también es importante que si yo estoy en un tema, vea si es que hay un relator sobre ese tema. Por 2 razones. Primero, porque puede ser que haya visitado el país y que haya recomendaciones específicas para el país sobre esa materia. O segundo, porque si no ha visitado el país, ellos presentan anualmente 1 o 2 informes temáticos donde desarrollan algunos temas que pueden ser relevantes para derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la relatora sobre extrema pobreza visitó Ecuador y en el caso de ella tenemos un informe específico sobre Ecuador y también ha hecho varios informes sobre el tema de transferencias en efectivo, sobre el tema de impuestos, creo que está haciendo ahora
Adultos mayores. Adultos mayores, también hay un informe. Entonces, sea que hay un informe de Ecuador o un informe temático, es otra fuente a la que debemos acudir. Y ahí sí les podemos mostrar la página donde están la mayoría de informes. Si ingresan a la página web principal, esta es la página principal, pueden irse a la sección 3 en el menú principal. La tercera sección dice países y hay una que dice derechos humanos en el mundo. Si hacemos clic ahí nos vamos a un mapa del mundo, podemos hacer clic en nuestra región, o también hay una lista abajo con la lista de países, pero bueno, el mapa es lo más amigable. Hacemos clic en Ecuador y aquí están las últimas observaciones generales de las que les hablaba Esther, de todos los comités. Sí. Las más recientes. Súbele un poquito. La última, de hecho, la del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y aquí están los informes de los relatores que sí han visitado al país, que tienen información específica, recomendaciones específicas para el Ecuador. Entonces es importante que tengan estas fuentes obviamente no que se sepan de memoria ni el contenido de las observaciones ni nada, pero al menos cada que entren a investigar sobre un tema o sobre un derecho específico, vayamos a ver los pactos, las normas, qué observación general, qué ha dicho el comité específicamente sobre Ecuador, qué salió en el examen periódico universal sobre ese derecho y qué han dicho los relatores. Entonces, o si no, pueden consultar el librito directamente y cuando esté disponible en la página web que les comenté, les estaremos igual informando. Y una palabra sobre el sistema interamericano que vale. Dale. Bueno, como algunos ya dijo, en el sistema interamericano hay un pacto específico que se llama Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ese protocolo es de 1987, tardó en ser ratificado y en entrar en vigor, y tiene algunos problemas. Un problema es que solo considera justiciables dos derechos, el derecho a la educación y los derechos sindicales. Y todavía el sistema interamericano no recibió ningún caso de violación de esos derechos, o al menos la Corte Interamericana no decidió ningún caso en los que se hayan debatido violaciones a esos derechos. Como saben, el sistema interamericano, el instrumento central del litigio sigue siendo el Pacto de San José de Costa Rica, que en sus 4/5 trata sobre derechos civiles y políticos. Hay una cláusula perdida ahí, el artículo 26, que habla de derechos económicos, sociales y culturales, pero no establece claramente cuáles son los derechos que trata. Remite a la Carta de la OEA y a las normas económicas, sociales y culturales de las que se derivan derechos en la Carta de la OEA. La Corte Interamericana nunca hizo mucho con ese artículo 26, hay un par de casos en los que hay obiter dictum sobre el tema, pero nunca decidió una violación sobre ese artículo 26. La protección a nivel judicial en el sistema interamericano de los derechos sociales siempre ha sido por conexión. La Corte Interamericana ha vinculado aspectos relacionados con acceso a servicios de salud, vivienda, educación, agua, alimentación, con derechos civiles y políticos. Así que en algunos casos ha dicho que la falta de acceso a ciertos servicios, por ejemplo, agua, alimentación, salud, puede afectar el derecho a la vida. Así que hay una serie de casos de la Corte Interamericana vinculados con pueblos indígenas, niños de la calle, niños en situación de internamiento, etcétera, etcétera, en que la Corte ha vinculado este derecho con otro. Pero debido a esta particularidad del sistema interamericano, del lado de la jurisprudencia hay poca jurisprudencia que trate directamente sobre violaciones a los derechos sociales. Trata por vía de esta conexión con otros derechos. Además de digamos, como saben, la Corte ha hecho una jurisprudencia interesante en materia de pueblos indígenas, interpretando el derecho de propiedad en sentido colectivo, y ha defendido algunos derechos sociales por vía de su vinculación con el debido proceso, con el acceso a la justicia, debido proceso y derecho a un recurso efectivo, y algunos otros más. Así que hay poca jurisprudencia en el sistema interamericano que dé pautas directas al respecto del contenido de los derechos sociales. Más bien hay esta relación de conexidad entre un derecho civil y algún aspecto de derechos sociales. El protocolo de San Salvador prevé otra forma de control que se parece a la de el Pacto de Naciones Unidas, que es la de la obligación de los estados de presentar informes ante el sistema. Y lo que ha sucedido es que durante mucho tiempo no se creó el mecanismo para recibir y evaluar esos informes. Hace unos 6 o 7 años la Asamblea General de OEA se acordó de que ese era una cláusula muerta y que todavía no había habido ningún mecanismo de evaluación concreto. Le pidió a la Comisión Interamericana que emitiera unos lineamientos
para producir indicadores de seguimiento en esa materia, y a partir de ese documento nombra un grupo de trabajo que tiene la doble función de generar esos indicadores y va a funcionar también como el órgano que revise los informes estatales que los estados presenten a partir de esos indicadores. Así que la Asamblea General de la OEA el año pasado validó, aceptó los indicadores producidos por ese grupo de trabajo. Ramiro es el representante nombrado por Ecuador, acá lo tenemos, y mañana vamos a trabajar sobre eso, que es por ahora el mejor producto producido por el sistema interamericano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el más específico, porque lo que hace es agrupar grupos de derechos y para cada uno sugerir indicadores de seguimiento para evaluar el progreso de la realización progresiva de los derechos a partir del protocolo de San Salvador. Lo que pasa es que todavía el sistema no entró a funcionar, así que ningún país envió nunca los informes, estamos en tránsito hacia allí. Y lo otro que ha hecho el sistema interamericano son en las labores de promoción de la Comisión Interamericana y en las labores de elaboración de informes, digamos, en algunos casos en informes nacionales, informes sobre países en específico, gradualmente fue agregando algún capítulo sobre derechos económicos, sociales y culturales, aunque ninguno es genial, y en los informes temáticos, algunos informes temáticos han sido interesantes porque han tratado de vincular temas con derechos económicos, sociales y culturales. Así que hay uno interesante sobre el acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, otro en el que se trazan las vinculaciones entre el derecho de acceso a la información y los derechos económicos, sociales y culturales, y algunos más que están referidos a algún aspecto específico, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Eso en el marco de esta facultad discrecional que tiene la Comisión Interamericana de producir informes temáticos o informes sobre países. Pero uno diría la lista es bastante irregular, hay alguna cosa por acá, una cosa por allá, pero no hay uno no tiene un cuerpo sistemático como lo tiene el comité. Y lo otro es que la Comisión Interamericana se ha abierto un poquito más a organizar audiencias temáticas sobre temas de derechos económicos, sociales y culturales. Tiene esa facultad a partir del pedido de grupos de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y entonces hay algunos casos en los que la Comisión Interamericana ha organizado una jornada de debate al respecto de temas específicos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, a veces genéricamente, a veces en relación con situación de algún país o situaciones comunes que tocan varios países. Algunos vinculados con un derecho específico y a veces con temáticas que relacionan derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el tema de la criminalización de la protesta social. Así que no hay mucho jugo en el sistema interamericano, hay esperanza en que este sistema de indicadores que se va a usar para exigirle a los estados que produzcan informes empiece a marchar, y sobre eso vamos a dedicarnos mañana a ver qué contiene ese documento de indicadores y cómo podemos usar esos indicadores a nivel nacional. Ya, nos alargamos un poquito más, pero creo que con eso estamos. ¿Quieres hablar algo más sobre lo nacional o seguimos? Dale, Ramiro. Sí, un segundito. En el artículo 11.7 de la Constitución, no sé si lo conoce, solo menciono así cosas que me parece importante, el a dónde pueden recurrir constitucionalmente invocando las fuentes para sostener los derechos que ustedes están peleando. Si ven el 11.7, no sé si alguien está por ahí. 11.7 de la Constitución. Sí, el 11.7. El 11.7 ustedes tienen tres fuentes de los derechos, pero clarísimas. La tercera fuente es un mundo por descubrir, pero tienen tres fuentes de los derechos que están en el artículo 11.7. Dice 7, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Primera cosa, lo que ustedes dijeron cuando comenzó la espera, preguntar ¿a dónde va? La Constitución es, digamos, el lugar por excelencia. Segundo, y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aquí hubo un debate en la Asamblea, y un debate muy fuerte. Había un grupo de gente que quería quitar cualquier referencia a los derechos humanos, que no triunfó por supuesto. Había otro grupo de gente que quería restringir los derechos a los tratados y convenios internacionales. Y hubo otro grupo de gente que creía que había que seguir con la tradición del año 98, de decir que los instrumentos, esto tiene unas consecuencias enormes en el Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre instrumentos internacionales, es decir, convenios y pactos? Ese debate hubo y se decidió por instrumentos. ¿Cuál es la diferencia?
todo lo que ha mencionado de hacer hace un rato. O sea, ustedes podrían invocar una declaración, una resolución, las obligaciones laborales, después los abogados discutimos ahí sobre la oferta vinculante, no sé qué, el tratado, no sé qué, pero lo cierto es que aquí se abrió la posibilidad de que todo lo que se llama el derecho internacional sobre law es invocable en Ecuador. Y la tercera, que es ya parecida a la cláusula abierta de los Estados Unidos, que incluimos en el año 98 también, que es cuál. Dice, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas. ¿Qué es eso? Dignidades, pueblos y nacionalidades que sean. Tengo ahí indebido. No excluir los demás que se derivan de la dignidad de la naturaleza de las personas, pueblos, comunidades y colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es normal todavía que forman parte del buen vivir. La otra es que la gente puede decir, oiga, me están violando, me siento absolutamente no sé qué, ¿qué derecho tengo acá? Se puede saludar a través de una demanda de necesidad de una persona de algo que siente que no tiene una definición de un rótulo normativo. Aquí dice que sí. Y si ustedes se van al artículo 99 que habla sobre la acción popular, se van a ver que ahí se dice la posibilidad de que la gente colectiva legalmente pueda reclamar derechos no reconocidos en la Constitución. Y luego se van a la resistencia, ustedes van a ver que hay incluso a través de estos mecanismos formas de proteger derechos. Nada, solo eso nomás de decirle que es una constitución, no sé si decir generosa cuando se trata de derechos, pero digamos que reconoce una gama enorme. Y el artículo 11.7 nos abre esa ventana. Ok. ¿Quieres explicarles tú el trabajo en grupo? El trabajo en ahorita grupo. las instrucciones del proyecto. Yeah. Pau. Nos vamos a dividir en... Vamos a trabajar con 4 ejes temáticos Pues hay que prenderle. hoy, mañana y pasado desde ¿Le pagaste? distintas perspectivas. Ah. Vamos a trabajar con el libro este que el Guillermo me regaló y al día siguiente me quitó. ¿Tienes por ahí el Atlas? No, tenemos capítulos. Tiene una reunión, así estábamos aquí en el libro, qué maravilla. No podía ir al lanzamiento, pero qué buena gente. Pues me quedaba solo para que vean. El Atlas. El Atlas es la información más actual que tiene Ecuador sobre, no es exactamente el lenguaje precisamente, pero nosotros podemos decir que es sobre los derechos sociales, muchos de los derechos sociales. Vamos a coger los 4 ejes que la Defensoría del Pueblo, Patricio, nos ha dicho que son importantes por muchas razones. Una vez saber es porque hay mucha demanda, y otra razón es porque creen que son problemas como fundamentales. Y además nos sirve la idea de restringir la reflexión. Vamos a trabajar con 4 derechos: vivienda, salud, educación y seguridad social. Nos vamos a dividir, por tanto, en 4 grupos. Nos vamos a numerar aleatoriamente en 4 grupos y les vamos a dar la parte que corresponde al Atlas. El Atlas, que además fue elaborado entre otras personas y dirigido por unas personas expertas de Ecuador sobre las estadísticas que se trata de. Entonces cada grupo va a tener una parte del Atlas. Y ahí ustedes van a ver que es una información que no está pensada en discurso de derechos. De hecho, usted no va a encontrar la palabra violación de derechos o ejercicio de derechos o satisfacción de derechos o promoción, nada parecido a eso. Ustedes van a encontrar ahí una situación con otro lenguaje, de tipo sociológico, técnico, de planificación. Y de cada uno de esos derechos vamos a pedirles esto. El de derecho a la vivienda, usted va a encontrar un montón de información ahí. Nosotros queremos que focalicen en infraestructura y servicios básicos. Ahí ustedes posiblemente encuentren la información por años y población que goza o no de accede o no. Ustedes van a encontrar ahí unas líneas, una desagregación por rural, por urbano, por población y unos datos más que en otros dependiendo de la situación. Salud va a ser acceso a servicios de salud. Educación va a ser educación secundaria. Ustedes van a ver que hay educación primaria, educación no sé qué, educación universitaria. Va a ser educación secundaria. Y seguridad social va a ser acceso. Ok, cuando ustedes tengan esa información en sus manos, quisiéramos algunas cositas que piensen.
Vamos a pedirles en el fondo que estén pensando en lógica de derechos sociales. Y la otra cosa es que ustedes manejen estos instrumentos que ahora lo hemos enunciado. Decíamos que cogen la observación general que corresponda, la Constitución, el artículo que corresponda, vamos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a ver si hay algo de eso en el informe de Ecuador para ver si ha habido regresividad o no. Vamos a ver si es que aumenta progresivamente. Quisiéramos que ustedes puedan analizar un poquito más técnicamente una situación que está descrita más o menos como un lenguaje neutro. ¿De acuerdo? Entonces la primera cosa es que ustedes nos cuenten los hechos. La primera cosa. La segunda es que traten ya de valorar esos hechos a la luz de la teoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ustedes tienen ahí, por ejemplo, una brecha entre las mujeres indígenas y las mujeres de ciudad enorme, y estas acceden más que en otras. ¿Qué hay ahí? Hay discriminación, hay acceso de la vivienda, vamos a ver si hay disponibilidad, hay adaptabilidad. El informe dice algo sobre la actividad, sí, no. Ahí vamos a ver la observación general y vamos a ver los 4 ítems. Puede ser, y es muy posible que ustedes no encuentren los 4. ¿Qué significa eso? Si es que uno de esos es adaptabilidad, y ustedes leen el informe de lo que el central está viendo de la situación del Ecuador, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Entonces, la situación de la educación tiene que ser adaptable a la diversidad del Ecuador, que además es un país. ¿Qué pasa si es que no me da la información? ¿Qué podría decir? No hay, sí, por ejemplo, ahí hay una omisión importante de un tema que la observación general está pidiendo a los estados que hagan y los estados no están haciendo, suponiendo que sea el caso. Entonces puede ser que exista, puede ser que no, y eso nos encantaría que ustedes nos digan. La otra, aquí están los estándares, la observación general aplicable, qué obligaciones del Estado. El Cristian nos ha explicado las obligaciones de hacer, la obligación de no hacer, la progresividad, la no regresividad, las cosas están en la Constitución y además está en la observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quisiéramos que identifiquen los titulares. Esto es súper difícil. Uno habla en abstracto, así la pobreza, 80%. ¿Quiénes son esos pobres? ¿De quiénes estamos hablando? Puede ser que en el mapa yo identifique la parroquia, son las mujeres indígenas de la parroquia de Colta, y eso ya tiene una relevancia enorme. Puede ser que sean los guauganis, los achinas, puede ser que sea la población mestiza, puede ser que sea el barrio marginal de la periferia de Quito, yo qué sé. Traten de pensar en esto y de tratar de bajar esa abstracción que ustedes van a encontrar en el informe. Y finalmente las recomendaciones, y esto es súper importante y también es un ejercicio que creo que hay que desarrollarlo. No es fácil. Es fácil cuando uno hace como los trabajos que hacen mis alumnos o las tesis que hacen los estudiantes, que hacen unas cosas ahí buenas. Es real. Además ustedes son una institución del Estado. La seriedad de la institución del Estado, así como las sentencias de las cortes, ganan respeto cuando son aplicables, cuando son concretas, cuando son reales. Si ustedes piden lo imposible, que todas las mujeres tengan acceso universal y no sé qué, no es tan... Traten de hacer recomendaciones que sean... que están trabajando con el asesor de política pública, con el director provincial, con el alcalde. ¿Qué le puedo decir que en esas circunstancias, con ese presupuesto, con esas limitaciones, puede avanzar un poquito más de lo que se ha hecho? Pues traten de ser lo más concretos posibles, concretas, y proponer cosas que sean viables y posibles. Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes.